5 minutos de teología, 26 de enero. Seguimos con el tema de que Jesús es el Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo y nacido de una virgen. Esto queda demostrado en la canción de María. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1, del 46 al 55. Esta no es una canción de una mujer que había concebido en vergüenza. Era una canción llena de gozo y alabanza a Dios, quien la había seleccionado para traer el Mesías al mundo. También lo podemos ver en la profecía de Zacarías. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Lucas 1:76. Esta es solo una porción de la profecía del padre de Juan el Bautista concerniente a la tarea de Juan, su recién nacido. Él declara que aquel a quien Juan iba a preceder y anunciar era el Hijo de Dios y no el hijo de un hombre. También en la experiencia de los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2, 8 al 14. Cuando Cristo nació, los cielos entonaron un mensaje de alabanza. ¿Podría todo esto haber sucedido con un hijo bastardo? Por supuesto que no. Pero Jesús era lo que la Escritura dice que él es: Cristo el Señor, el Hijo de la Virgen María. También podemos ver algunas objeciones a la encarnación. Muchos de los enemigos de Dios están entre los creyentes profesantes, aquellos que dicen ser cristianos, pero niegan el nacimiento virginal de Cristo. Alguien puede preguntar: cuando una persona llega a ser salva, ¿tiene que creer en el nacimiento virginal de Cristo para ser salvo? ¿Es esta una doctrina que debe ser entendida y creída para ser salvo? Déjenos responder por medio de otra pregunta. ¿Cree usted que es posible para una persona salva no creer en el nacimiento virginal de Cristo? Por supuesto que no. Todo salvo, todo santo nacido de nuevo de parte de Dios creerá que nuestro Salvador nació de madre virgen. La única cosa que una persona perdida tiene que hacer para ser salvo es confiar en Cristo como su Salvador, creyendo que Él murió por sus pecados y que resucitó de entre los muertos. Una persona salva creerá en el nacimiento virginal de nuestro Señor. Aquellos que dicen ser cristianos y niegan el nacimiento virginal de Cristo son meros profesantes y no poseedores de la salvación. Estos enemigos dentro y aquellos que están fuera de la iglesia, profesantes, objetan el nacimiento virginal por los siguientes argumentos. Algunos dicen que los estudiosos se oponen a esto. Este argumento no es verdadero, pero no importa mucho si lo fuera, porque sabemos que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Romanos 8:7. El corazón no convertido no conoce a Dios ni las cosas que son de Dios, y por supuesto no creerían en el nacimiento virginal de Jesucristo. Estudiosos no regenerados pueden que no acepten esta verdad divina, pero ciertamente una persona no está realmente educada hasta que crea en Dios y su palabra, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. También algunos dicen que el Nuevo Testamento guarda silencio respecto a esto. Ciertamente Mateo no guarda silencio respecto a esto, y Lucas tampoco guarda silencio respecto a este tema. Dios nos ha provisto dos testigos, porque por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. 2 Corintios 13:1. Dios cumple la ley, y eso establece la verdad concerniente al nacimiento virginal de nuestro Redentor. ¿Y qué si hubiera solamente un testigo? Aún así sería cierto, porque es Dios quien habla. También, pero hay un testimonio también de Marcos. Tenemos evidencia indirecta que prueba el nacimiento virginal de Cristo. Marcos no registra el nacimiento virginal de Cristo. ¿Podría significar esto que no existió? Por supuesto que no. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el siervo perfecto, y cuando consideramos un siervo, a nadie le interesa conocer su genealogía, y por eso el nacimiento de Cristo fue omitido en este libro. El primer versículo del Evangelio de Marcos declara: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cualquier hebreo entiende que esto significa que Jesucristo era igual a Dios, y nosotros sabemos que nos relata cosas que hizo Jesucristo que ningún otro hombre podría haber hecho. Pero también hay un testimonio de Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:1 y 14. Ciertamente este no es un registro de un mero hombre, sino del Hijo de Dios, Dios mismo. Pero también está el testimonio de Pablo. Mientras aclaramos que estos testimonios son de Marcos, Juan, Pablo y otros, mantengamos en mente que aunque estos hombres escribieron las palabras son las palabras de Dios, y ellas expresan su mente acerca del nacimiento virginal de su Hijo. Pablo fue separado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, porque lo que era imposible para la ley, y por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 1:3, 4 y 8:3.
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda Corintios 8:9. Ver también Filipenses 2:5-7, Gálatas 4:4, Primera Juan 4:2 y Colosenses 2:8. Hasta aquí nomás con la lección de hoy. Continuamos mañana, Dios mediante.